que avanzaba anteriormente, lo habíamos mencionado con Débora, que había tomado la decisión de avanzar sobre Avenida de Mayo y en el comienzo de la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, esa ofensiva trajo consigo los gases lacrimógenos, algunos balazos de goma por parte de la policía para empezar a dispersar a los manifestantes, que ahí vemos, estamos a la mitad prácticamente de la Plaza de los Dos Congresos, y es por eso que en esa ofensiva, en ese adelantamiento por parte de la policía, han traído los gases lacrimógenos que nos están afectando a nosotros y a todos. También hay algunos heridos y ahora se dio un pequeño enfrentamiento ahí en un costado sobre un café conocido en Montevideo y Avenida de Mayo, y ahora siguen avanzando para tratar de despejar la calle. De aquel lado quedó un cordón policial sobre aquel café y ahora están a la altura del cine Gomón tratando de seguir de alguna manera sacando a los manifestantes de la calle Rivadavia. Ramiro, de momento el camión hidrante... Sí. ¿Hay algún episodio desencadenante que haya generado este desplazamiento de la fuerza de seguridad? Fue cuando estaban dando la vuelta a la Plaza de los Dos Congresos, que un grupo de los jubilados siguió dando esa vuelta y otro se quedó ahí en el comienzo de la Plaza de los Dos Congresos. ¿Pero eran jubilados o un sector que no, quería...? Era otro grupo. Grupo. Era un sector que todavía no tiene una bandera, solamente lo podríamos de alguna manera catalogar con la bandera de Palestina, pero sí, claro, había un par de jubilados, pero el resto sí dio la vuelta y ya volvió a la zona donde estaba en un principio, enfrente del Congreso. Ahora sigue avanzando la policía sobre este grupo de manifestantes que quedó ahí en ese conflicto, digamos, podríamos decir, donde fue la génesis de toda esta situación que estamos viendo, pero sigue avanzando y también siguen tirando los gases y también las balas de goma. Fíjense ustedes, el camión hidrante, sí, que todavía no ha lanzado el agua, pero sí de alguna manera quien está adentro es el que lleva la batuta para indicarle a los policías y a este cordón que avancen sobre los manifestantes aquí en Rivadavia. Ya dejamos Montevideo y ahora estamos a la altura de Rodríguez Peña, ya estamos llegando al Congreso y la idea entonces es despejar completamente Rivadavia. De momento es la policía quien empieza y hasta también de alguna manera está sobre la vereda, porque fíjense, nosotros estamos sobre la Plaza de los Dos Congresos y tenemos a mi altura, por ejemplo, que ahora que estoy caminando, está el cordón detrás de esta parte. O sea que sería el protocolo antipiquete y hasta un poco más. Entonces ahí estamos viendo los que quedan, los manifestantes que le hacen frente a la policía de la ciudad, en este caso, que se está haciendo cargo de este operativo. Fíjense, sí, esta es la postal que habíamos visto, Débora, al final de tu programa, y bueno, que sí, es una continuación de sí, ahí mira, Ramiro, en relación a la pregunta de Juan Pablo, ahí nos acerca la información nuestra compañera Jenny Di Serio, dice una columna respecto a la génesis del conflicto, ¿no? Una columna de al menos 100 manifestantes intentó cortar la Avenida de Mayo, en la marcha hacia Plaza de Mayo, cuando personal policial les indicó que deberían ocupar 2 carriles de la avenida. En ese momento los manifestantes comenzaron a agredir al personal policial y a arrojar objetos contundentes contra la policía, por lo que se produjeron detenciones de los agresores. Al momento hay 5 detenidos. Voy a sumar a Mariano Roa, que tiene más información. Mariano, ¿hay alguna sospecha respecto de quiénes son los que están provocando estos incidentes? Bueno, algo extraño es cuando no se identifican con las banderas. Claro. Nosotros que hemos cubierto y mucho este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando ellos lo que quieren hacer es dejar en claro quiénes son, identificarse. Es raro cuando no sacan banderas, solo una bandera palestina. Hace un ratito alguien que entró al Congreso y que es peronista, me remarcaba 4 o 5 caras conocidas, que hasta que no lo chequeé no voy a dar los nombres, que serían de Quebracho. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Volvió la madera? De Quebracho, la famosa agrupación de Fernando Esteche, que muchos remarcan financiada por quizás el régimen de Irán,
cuando Sí, mandaba y plata, que ha tenido, debía. Comportamientos serviciales, sin distinción de gobierno. Efectivamente, y además siempre también al servicio de algún van gobierno. a pudrirla. Ellos van, Exactamente. efectivamente, van a buscar una reacción de las fuerzas de seguridad. Por eso la policía, estoy chequeando con la Policía Federal, que son los encargados, obviamente, de proteger o de cubrir o de implementar el protocolo en los alrededores del Congreso. Estoy checando con Patricia Burrich, que le acabo de mandar un mensaje a ver si efectivamente, porque es raro también la respuesta rápida de la policía, porque habrían identificado a varias personas que tuvieron problemas con las justicias en otros gobiernos y que al parecer se están reagrupando usando la excusa de los jubilados. No sería la primera vez. No. ¿No? No. Ramiro, para que estés atento a lo que es la cobertura posterior. Hasta ahora son 5 detenidos. Recién Débora leía el último reporte de la Fuerza de Seguridad. ¿Nos escuchás, Rama? Sí, ahora sí los recuperé. Sí, agregando a lo que decía Roa, o sea, todas las banderas dieron la vuelta y se quedó solamente esta parcialidad que también durante el programa de Débora lo habíamos marcado, que no tenían una identificación precisa, solamente la bandera de Palestina y algunas remeras, camperas, que de alguna manera acompañaban a esa pequeña columna disidente de lo que es esa ya tradicional vuelta a la Plaza de los Dos Congresos, que los jubilados la continuaron, pero es este grupo que quedó, claro, y es donde se desató. Tiene la todo cara el conflicto. tapada, que es una clara característica de que, bueno, entonces no sé si tiene 4 patas. Te iba a decir eso. Bueno, quizás falte una señal más. No digo ladrido, no digo las 4 patas. No tengo chequeado, pero lo que remarcan es, repito, hay detenidos, podría ser una nueva escalada del conflicto, la vuelta de quebracho, que son células como dormidas que estaban, que para activarse necesitan una cosa, plata. En general necesita financiamiento y una excusa de los jubilados. Mantener una Palestina, una sola, y que no tengan identificación es extraño. Y siempre hay una billetera al servicio justamente de estas actividades, ¿no? Pero bueno, otra vez el cordón, sí, ¿no? Y un comentario también para agregar, lo que llamaba la atención es que hoy apareció una bandera nueva que era de un tamaño considerable de Palestina y encima una bandera chiquitita de Argentina, que eso no lo habíamos visto en las manifestaciones anteriores, o por lo menos de mi parte sí estaban las consignas, había alguna que otra bandera palestina, pero esta era ya de gran notoriedad, como para hacerse notar, y estaba en el medio de la columna de gente. Por lo tanto, sí podría tratarse de una nueva columna que se hará cargo o empezará a copar y tener este tipo de comportamientos. Se verá en el futuro en la marcha de los miércoles. ¿Cómo fue la respuesta de cuando empezaron con los gases lacrimógenos? Tengo entendido que hubo gases, ¿esto es así? Sí, exactamente, sí. Los gases lacrimógenos empezaron justamente con este grupo que marcaba Jenny antes, de 100 personas que quisieron cortar Avenida de Mayo en el comienzo de la Plaza de los Dos Congresos. Y sí, hubo gases lacrimógenos en ese momento puntual, y después, cuando la policía de la ciudad empezó a avanzar sobre los manifestantes, también empezaron a tirar gases que nos afectaron a nosotros. De hecho, estamos, no sé si se escuchará o cómo se escuchará, pero estamos como congestionados. No sé si será un gas pimienta mucho más denso, pero realmente está bastante difícil de poder respirar y de poder hablar de manera correcta, porque realmente han tirado bastante y están todos afectados. Sí, recién veía un cartel que mencionaba al presidente en lugar de I latina Y. Los errores ortográficos son una marca registrada Milley, también, ¿no? o sea, Y. no hace falta ser un especialista en marcha, pero hay 2 o 3 cosas que empiezan a aparecer, y ahí vamos a la analogía recién de Mariano. Bueno, acá un sabemos colega, que ladra, sabemos que tiene 4 ahí, patas. Un colega que está ahí, que hace política y que le mando un abrazo grande, que me dice que hay caras conocidas, o por lo menos en las personas que se quedaron enfrentadas a la policía después, porque vos tirás un gas lacrimógeno, si son jubilados, que para mí está mal, es un exceso, pero si son jubilados, los jubilados se van, más allá del reclamo, nadie se queda con gas lacrimógeno. Los que se quedan con gas lacrimógeno
no tengas dudas que gente que está acostumbrado a esto, que se quedan porque van cubiertos, se ponen inclusive máscaras y arriba una especie de, se tapan la cara para y hasta no pueden saber de antemano que van a recibir gas. Absolutamente, sí, bueno, van a eso, van a buscar esa reacción, ¿no? Justo, mirá, me hiciste acordar, mientras lo decías, al tuit de anoche de Sebastián Galmarini, que en su reproche y en su interna entre Grabois y Massa le reprochaba en el punto 3 del tuit hace cuánto que no cortaba una vereda, ¿no? Como si fuese un mérito o un activo de las organizaciones sociales hacer piquetes, ¿no? Vamos a sumar a Paula, Rosy, con más información. Paula, ¿qué más podés aportarnos en uno de los temas de la tarde? Bueno, ahí estamos viendo, hubo despliegue de la policía de la ciudad esta vez. También en el operativo no solamente actuaron las fuerzas federales, pero bueno, empiezan a aparecer estos grupos, como ustedes decían, que por ahí son... O sea, no tienen una organicidad marcada. Sí. No tiene una organicidad cuando hay visible. violencia, Paula, ¿viste? Cuando hay violencia en general y cuando ves a grupos del otro lado respondiendo a la policía y además también van con una estrategia para lastimar a la columna de la policía, tratar de quebrarla. Digo esto porque hemos hecho varias notas al respecto. Quebracho era de los más prolijos en hacerlo, de los más eficaces y eficientes en enfrentar, van directamente a eso, a enfrentar a la policía. No les importa obviamente el reclamo, o sí, pero su intención principal es generar este tipo de violencia. Y repito, si es efectivamente así, que lo vamos a saber en unas horas, si volvió Quebracho a la calle, Fernando Esteche no puede. Recordemos, Fernando Esteche tuvo muchas complicaciones con la justicia, hay que volver a recordar quién es Fernando Esteche, pero la realidad es que sería un condimento más a una calle que se empieza a convulsionar, me da la sensación. Sí, también a veces... es un grupo chico igual. Sí, y Quebracho a veces interviene en modo pacto-acuerdo y le da sentido a la intervención de las fuerzas de seguridad, sean federales o... A veces en este caso, funcionales, no hay duda. A veces te diría que un altísimo porcentaje, por eso hay que tomarlo también como un regreso, si querés, económico-financiero, además de... Sí, yo no desconozco la conflictividad que puede generar esto en la calle, pero al mismo tiempo lo que digo es que si estos son los grupos, los violentos, los que van a copar la calle, a diferencia de lo que ocurría cuando los gerentes de la pobreza te ponían a las madres con los niños en las primeras filas, si son los violentos los que van a copar la calle, sin desmerecer la conflictividad que esto genera, digo, para el gobierno también es una confrontación en la que sale airoso. Es funcional, dice, claro. Esto es lo que hay del otro lado, ¿no? Sí. Sí, el gobierno se ha vanagloriado además en todo este tiempo del control de la calle, incluso es uno de sus lemas principales, es una de sus banderas. Claro, por eso también, y también para Patricia Bullrich es muy probable, incluso ella ahora ya lo está deslizando con una mayor, siempre con su cintura política, por supuesto, pero está deslizando que hay una alta chance de que sí, anoche a Trebuch le dijo, y bueno, ya estoy en el ring para pelear, una cosa así. Para controlar la calle tenés ella que dice, yo soy el artífice de este control de la calle. Para controlar la calle hay que demostrarlo. Y acá tenés una demostración bastante El eje de campaña concreta de Patricia Bullrich, sin lugar a dudas, para su candidatura como senadora, que probablemente en 10 días va a ser las alianzas, después van a estar los nombres, pero ya se va a conocer oficialmente su candidatura para representar al gobierno en la capital federal. Hay que ver qué pasa con el PRO, que es otro gran tema político. Ahí está la biblioteca. Parte de la biblioteca me dice, podría llegar a haber un acuerdo. Parte de la biblioteca me dice, no hay para nada un acuerdo, teniendo en cuenta las elecciones de octubre. Después nos confundimos lo que van a hacer el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es otro... Yo creo que el gobierno de la ciudad no quiere el acuerdo porque sabe que le puede comer representación a PRO, y que además otro gesto fue tremendo, el de Milei, otra vez no saludando a Jorge Macri en la exposición rural. Y lo que remarcaba, que el eje de campaña de Patricia Bullrich, no hay duda que la calle, no hay duda que va a decir, lo que yo logré, y ahí se va de alguna manera a ganar autonomía en el gobierno. Lo que yo logré es que hoy vivamos con una calle medianamente sin problemas o sin piquetes. Sí, tanto es así, perdón, que hace poquito, ayer estuvo con Trebuch y la semana pasada había estado acá con nosotros también con Leuco, que ella deslizó esta idea de, bueno, si voy al Senado... que el Ministerio de Seguridad, si bien después aclaró, bueno, es el presidente el que nombra a los ministros, ¿no? Pero su voluntad de seguir controlando el Ministerio de Seguridad
a través de alguna persona de su confianza, que podría ser Alejandra Monteoliva, que es quien la secunda en el ministerio, después de que se haya ido Ventura Barreiro en el medio de unas denuncias de malversación de fondos. Bueno, ahí también ella deslizó esta idea de que quiere, a pesar de ir al Senado, seguir teniendo cierta injerencia sobre el área de seguridad, que entiende que es un activo de ella, ¿no? Personal. Sí. Y además tengamos en cuenta, perdón, que hay algunos socios de gobierno de PRO que tienen intereses sobre ese ministerio. Recordemos que tanto Santilli como Ritondo han ocupado el Ministerio de Seguridad. Claro. Santilli lo hizo en la ciudad y Ritondo lo hizo en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay gente que tiene manejo de esa cartera y que aparece como potencial teniendo en cuenta estos acuerdos que se fueron tejiendo en el último tiempo. Y con relación a la posible alianza, por lo que yo sé, hay muchos referentes de PRO que no quieren esa alianza, pero hay un riesgo de quedar terceros en la elección a senador, porque el kirchnerismo con su núcleo duro de 24, 25 puntos puede ganarle si Patricia Bullrich es la figura más convocante, la política más taquillera, puede salir primera, el kirchnerismo con ese 25% que puede salir segundo, tercero, cuarto o primero, dependiendo del resto, pero lo que no cambia es ese 25%, queda segundo. ¿Y dónde está esa aventura del PRO de jugar solo? Sí, por más candidato, claro, por más candidato fuerte que pongan. Ahí cerca de Jorge Macri dicen alinear los planetas, dicen el sello ya lo entregamos. El sello del PRO se lo entregamos a Karina Milei. Eso es lo que remarcan ellos, ¿eh? Sí. Inclusive hasta lo admiten, lo dicen con, obviamente, ironía y también con bronca en muchos casos. Podemos sumar a Juan Mayol. Perdón, un dato. Tengo esta misma información respecto de lo que dice Mariano, ¿no? Yo creo que Jorge Macri está en malas condiciones para negociar. Ahora, mi pregunta es, porque ya han perdido el capital simbólico de la ciudad en la última elección, pero mi pregunta es si Karina Milei, que es la armadora electoral y que así lo explicitó el presidente, incluso en la interna con Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo, quiere convalidar una idea que sí Patricia quiere, que es llegar a esta elección con la confluencia con el PRO y haciendo una elección de más de 40 puntos, 50 puntos, y posicionarse como eventual futura candidata a jefa de gobierno. No sé si son los mismos intereses, las mismas terminales, ¿no? Porque quedaría muy por encima de Adorni, por ejemplo, en lo que fue la elección anterior, en donde no había unión con el PRO. Juan, frente a esta disyuntiva que tiene PRO en lo que fue su territorio durante mucho tiempo, sigue siéndolo desde la jefatura de gobierno, desde Mauricio Macri en 2007, 2 mandatos de Mauricio Macri, 2 mandatos de Rodríguez Larreta, ahora uno de Jorge Macri, pero los tiempos han cambiado. ¿Está en condiciones de negociar algo? ¿Tiene este dilema de, bueno, vamos separados, pero corremos el riesgo de quedar terceros? O sea, por ejemplo, no tener ningún senador. Yo creo que ese riesgo es bastante cierto. Diría que para mí sería prácticamente una certeza. ¿Por qué? Porque quedaron terceros en la elección a legisladores porteños con un candidato de pura cepa de la Libertad Avanza como Adorni. En este caso Patricia me parece una jugada interesante del gobierno porque también es una candidata que es bien vista por el votante tradicional del PRO. ¿No? Que habrá optado por la alternativa de los penatos, las legislaturas porteñas. Y el kirchnerismo tiene su piso y su techo es lo que mostró Santoro en las elecciones. Yo creo que es muy probable que quede segundo en este escenario el peronismo / kirchnerismo en la ciudad. Entonces el PRO quedaría... Estas cuestiones que algunos dirigentes, yo he hablado con algunas personas cercanas al PRO que dicen, bueno, si vamos separados, tenemos los 3 senadores, yo lo veo bastante poco cierto. Claro, ¿no? Sí, 2 senadores para Libertad Avanza y uno para el PRO. Claro. No lo veo un escenario muy entrando al probable. kirchnerismo o al peronismo en esa... El peronismo, yo creo que va a sacar con esos 25 puntos obvio. un senador va a conseguir. Vamos a ir a Chile urgente porque hay nuevos oleajes y por supuesto hay señales de oleaje en las costas.